Planteaste, porque este proceso que se dio en Argentina, que se dio aquí en Ecuador a partir de la asunción de Rafael Correa, que se dio en el Estado plurinacional de Bolivia a partir de la asunción del compañero Evo Morales, en la República Bolivariana de Venezuela a partir de la asunción de Hugo Chávez, el comandante Chávez, que fue el primero en 1999, casi para inaugurar el siglo XXI, y que tiene características en todas partes sustancialmente diferentes con las regionalidades, con las relaciones de fuerzas, con la conformación social de cada país y que tiene características especiales también. Y eso es lo que lo ha tornado posible, porque la heterogeneidad es lo que caracteriza a los procesos democráticos. No que todos piensen y digan lo mismo, sino que a partir de objetivos comunes, como es la inclusión, la justicia social, la equidad, la igualdad, la lucha por la igualdad, que en definitiva todas se condensan, como digo yo. ¿Qué tal, Piedad Córdoba? ¿Cómo estás? Bienvenida. Se condensan en la lucha por la libertad. Pero señalaba Gabriela momentos históricos. Yo realmente no sabía que Pinochet había sido condecorado por la República de Ecuador. Me acabo de enterar aquí, sentada. Me gustaría buscar las crónicas mediáticas de aquella época, porque deben haber estado los mismos periódicos, los mismos canales, las mismas radios. Hagamos un concurso a partir de hoy. Les propongo un concurso. Yo me voy a ir el sábado o el domingo, pero tú lo puedes organizar, Gabriela. Hagamos un concurso para que todos investiguen e intervengan y le cuenten a todos los ecuatorianos y a todos los hermanos de la Patria Grande qué dijeron esos medios de comunicación, esas dirigencias políticas, cuando Ecuador condecoró a un genocida como Augusto Pinochet. Y esto tiene que ver también con otro recuerdo que traía Gabriela de reconocimiento hacia nuestro país, hacia la figura de mi compañero, que fue cuando nuestro compañero presidente del Ecuador, Rafael Correa, tuvo aquel intento destituyente. Lo recuerdo muy bien, yo estaba en Olivos y no podía hablar por teléfono y comunicarme con él. Finalmente logré comunicarme telefónicamente con él, porque era necesario que el presidente del país que tenía problemas, el UNASUR, fuera el que pidiera la convocatoria a la asamblea y a la reunión de la UNASUR. Y ahí fue cuando pude hablar con Rafael y decir vamos a convocar a la UNASUR en la ciudad de Buenos Aires. Y así lo hicimos. Y así paramos ese intento destituyente. Como también lo hicimos con respecto al compañero Evo Morales. Estaba Hugo, que me llamaba por teléfono, Hugo Chávez, y me decía: Cristina, lo quieren sacar a Evo. Esto quiero contarlo porque quiero que quede registrado en las crónicas históricas. Lo quieren sacar a Evo. Pero Hugo, le digo, yo lo llamo, me da su secretario y no me atienden el teléfono, me dejan esperando 15 minutos y yo no puedo. En ese momento presidía la UNASUR Michelle Bachelet por Chile. Bueno, finalmente no podía comunicarme, estuve 2 o 3 días intentando comunicarme. Hugo me seguía machacando la cabeza, me llamaba, ya me había ido yo el fin de semana a Calafate y me seguía martillando la cabeza. Lo quieren destituir, lo quieren destituir. Pero si no me atiende el teléfono es que no se lo pasan. ¿Cómo no se lo van a pasar, Hugo? Le digo. Y entonces, dile a tu embajador, me dice, dile a tu embajador que vaya él hasta el Quemado, hasta el Palacio del Quemado. Y ahí tomé el teléfono y lo llamé a mi embajador, a nuestro embajador de la República Argentina, y le digo, haceme el favor, andate hasta el Quemado, pero vos, con tu teléfono, y hasta que no des con Evo Morales y que te pongan con él, no parás. Bueno, teníamos muy buen embajador también, y llegó al Quemado, y por ahí me llama una voz
del otro lado del teléfono jadeante, diciendo, acá estoy. A 1 hora había pasado aproximadamente de las instrucciones. Ahí pude comunicarme con Evo, que me pasó el teléfono, y le digo, compañero, hace 3 días que quería hablar con usted y no podía. Sus secretarios me pasaban el teléfono y me dejaban en el teléfono. Silencio del otro lado. Y le digo, Evo, convocamos a una... Convoque, compañera. Y ahí, junto a Michelle Bachelet, se convocó aquella histórica reunión en la Casa de la Moneda, donde además se obtuvo la declaración de la moneda, donde la totalidad de los presidentes de la UNASUR intervinieron en lo que era un incipiente golpe contra Evo Morales. De aquellos tiempos a estos tiempos. Señalaba a Gabriela el avance de lo que ella denomina los restauradores del orden neoconservador. Es algo innegable en la región. Y tal vez la muestra más evidente de esta modificación de la relación de fuerzas haya sido que no hayamos podido detener el golpe institucional que sufrió nuestra compañera Dilma Rousseff en la República Federativa del Brasil. Debemos admitirlo como cuadros políticos. Tal vez en otro momento esto no hubiera sucedido porque la relación de fuerzas existente en el continente hubiera impedido que esto llegara a término. Hubo otros intentos, como bien señalaba Gabriela, durante mis 2 periodos como presidenta. Yo creo que la derecha conservadora y restauradora de los viejos privilegios y de esa América Latina mera exportadora de materias primas, con millones de excluidos, intentó también un final para mí similar al de Dilma. Estoy absolutamente convencida que el proyecto era destituirme para que no pudiéramos terminar nuestros periodos de gobierno en el cual habíamos sido mayoritariamente elegidos y por lo tanto tener un relato mediático, la construcción de una imagen mediática, porque creo que como cuadros tenemos que ver cómo se está trabajando ahora. Lo estábamos charlando con Gabriela en su despacho antes de ingresar ahí. ¿Cómo se está trabajando en la restauración de ni siquiera lo que fue los 90? Creo que hay es pre a los 90. Yo digo que en mi país es pre-peronista, porque quieren un modelo que no sea industrializador, en donde la gente trabajadora, las clases medias, tengan una sensación de culpa por lo que lograron en estos años. Y los que no tengan esa sensación de culpa y por lo tanto se resignen, tengan la convicción de que lo que lograron en estos años de construcción no se debe a procesos económicos y políticos como los que tuvieron lugar en la región, sino que se debe a su impronta personal, a su esfuerzo personal. Entonces, si no logran hacerlos sentir culpables porque los educaron durante mucho tiempo, que el pobre tiene que morir pobre, que el hijo del obrero no tiene por qué ir a la universidad, entonces le crean la imagen y la fantasía de que todo lo que lograron, los avances, el trabajo, las paritarias libres durante 12 años y medio en la que en mi país los dirigentes sindicales y los trabajadores pactaban libremente salarios siempre por encima de la inflación, todo eso se pierda. Y entonces el esfuerzo de cada uno sea eso, un esfuerzo individual, que no dependa, es más, comienzan a crear un sentido común desde los medios hegemónicos de comunicación, que si nuestros gobiernos, que obviamente tienen una percepción diferente a cómo el Estado debe intervenir en la sociedad y en la economía, que al contrario, que si no logran más progresos de los que ya han logrado, es porque tenemos un Estado que es demasiado interventor en la economía, que no deja liberar a las fuerzas de la economía, las fuerzas productivas para que todo crezca. O sea, la creación del sentido común, la disputa del sentido común en una articulación entre los medios hegemónicos de comunicación y, como decía Gabriela, sectores judiciales
que persiguen y judicializan a los líderes de la región. Lo vimos claramente y lo estamos viendo con lo que está pasando también en el Brasil. ¿Qué es entonces? Y también lo charlábamos con Gabriela y yo intercambiábamos experiencias y me decía cómo, y quiero referirme a un episodio de aquí de vuestro país, que el Fondo Monetario Internacional había venido y había dicho que había menos 4% de inflación. Esto en Argentina les va a parecer gracioso. Menos 4% de inflación. Vino y dijeron que había menos 4% de inflación. Esto valió para que la oposición en Ecuador quiera instalar que hay una crisis económica, que es el peor año de los últimos 30 y no sé qué otras cosas más. Quieren crear la situación de crisis. Esto en nuestro país no lo pudieron hacer. Quieren instalar la construcción de crisis. Luego tuvieron que corregir y decir que era menos 2. Pero fíjense, de crecimiento económico, caída de la actividad, que había crisis. Entonces van construyendo la sensación de que hay una crisis, pese a que cuando muchas veces se interroga a la gente en términos individuales, ¿a usted cómo le va? A mí me va bien, te contestan. ¿Y el país qué le parece a usted? ¿Cómo va? No, el país no va bien. Logran disociar a nuestros compatriotas de su suerte personal, de cómo le va el país. Pero yo le pregunto a los ecuatorianos, a los brasileros, a los argentinos, a los chilenos, a los bolivianos y a cualquiera, ¿cuándo le va bien a la gente, a la mayoría, a las grandes mayorías nacionales y populares, cuando el país cae la economía o hay endeudamiento o le va mal al país? Si le va mal al país, le tiene que ir mal a la gente. Si te está yendo bien a vos, es porque al país también le está yendo bien, más allá de las dificultades que puede haber en todo proceso político-económico, más aún ahora, en momentos de la caída del precio de los commodities, donde hay un claro intento de los países desarrollados a volver a modificar los términos de intercambio económico que permitieron un crecimiento exponencial. Por eso nosotros hacíamos tanto hincapié en nuestro país en la industrialización, porque sabíamos que el tiempo del precio de los commodities era un plazo fijo, tenía certificado de defunción anunciado, son ciclos que no pueden durar mucho, por lo tanto, durante esos ciclos hay que acumular, industrializar el país, agregar valor, generar mercado interno que consuma. Cuando tenemos crisis comercial externa, porque cae la demanda a nivel global y entonces cae la demanda y el precio de nuestros commodities, necesitamos entonces un aparato productivo, industrializado, muy fuerte. Esto fue lo que hicimos y esto es lo que estábamos haciendo en la República Argentina hasta el 9 de diciembre del año 2015, fortaleciendo ese mercado interno. No había despidos, teníamos un régimen prácticamente de plena ocupación, paritarias libres, una política de subsidios en los servicios públicos que era estigmatizada y muchas veces los propios beneficiarios criticaban la política de subsidios. No quiero ni contarles la que se armó cuando se decidió el tarifazo. Ahí se dieron cuenta que la política de subsidios era una política destinada a agregar valor indirecto a sus salarios, a estimular la demanda y a sostener la actividad industrial de las pequeñas y medianas empresas que si no, no pueden sobrevivir. Todos los grandes países también subsidian. Es curioso escuchar a nuestros industriales por allí quejarse contra China por los precios que tiene China. ¿Y qué se creen? ¿Que China no tiene una política de subsidios y de ayuda a todos sus empresarios y a todas sus empresas? Es lo mismo en todas partes. No hay nada nuevo escrito después de Adam Smith y Marx. Todo se dijo. Lo que hay sí son procesos virtuosos como los que hemos encarado nosotros, sin atenernos a reglas escritas, sin el dogma, con las contradicciones que tienen nuestras sociedades. Pero también debemos saber que estas contradicciones, cuando no las resolvemos adecuadamente, termina resolviéndose a favor de los que quieren volver a un país para pocos,